Buenas tardes amigos, mi nombre es Gabriel Chafuel, la Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida a nuestro webinario 2019 con el tema Estadística aplicada con RStudio. Para la realización del webinario, usted tendrá habilitada la sección de chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario en la encuesta de satisfacción que se enviará por un mensaje en el chat. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Gracias por su atención. Disfruten del webinario. Muy buenas tardes, les saluda Cristian Castillo. Bienvenidos al octavo webinario gratuito del año 2019. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013, que son seminarios impartidos a través de la web que se sustentan en las tendencias actuales del e-learning o programas de formación en vivo. Para obtener su certificado de asistencia en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Asistencia del webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo podrá encontrar en el aula de webinarios. El presente webinario tiene como objetivo identificar herramientas para la utilización de RStudio en el ámbito de la estadística. En esta ocasión nos acompaña el Magíster Salomón Quito, que posee una formación profesional como Máster en Negocios e Ingeniero Comercial. Adicionalmente, cuenta con una experiencia profesional como instructor del SEC-EPN, docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas, docente de la Universidad Central del Ecuador y adicionalmente es tutor virtual de los cursos de SPS Básico, SPS Avanzado y Estadística con R. Le damos una cordial bienvenida a Salomón y le damos paso para que comience su conferencia. Bienvenido, Salomón. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias a todos mis compañeros. Y vamos dando inicio a este webinario con enfoque estadístico de RStudio. Para poder dar inicio a la misma, vamos a tener la siguiente estructura. Vamos a pasar en una primera fase, comprendiendo las nuevas tendencias que se está dando en el mercado a nivel mundial con respecto al manejo y el enfoque de la estadística y sus respectivas aplicaciones a través de los diferentes software que se dan en el medio. Luego pasaremos a dar a conocer por qué es tan relevante el uso de la estadística como medio para poder construir información y luego la generación de conocimiento. Luego pasaremos a un diseño en el cual vamos a generar el enfoque de la estadística ya aplicada en diferentes áreas, en particular en lo que hace referencia a la estadística descriptiva, exploratoria e inferencial. Y luego como producto agregado, como valor agregado, ustedes van a poder observar de que en el mercado está entrando con mucha demanda el software RStudio y es ahí donde vamos a visualizar cuál es el alcance que tiene este software como apoyo a la estadística. Y como fase final dentro del webinario vamos a determinar cuáles son las ventajas correspondientes al programa RStudio. Así que muy bienvenidos y es un gusto poder compartir esta temática. Les comentaba de que como primer enfoque habíamos referenciado de que las nuevas tendencias que se están dando a nivel mundial es la nueva estructura relacionada a la evolución de la analítica de datos en las cuales algunas instituciones y algunas empresas
le están apostando al manejo de construcción de información para la generación de toma de decisiones en base a todo lo que es recopilación de datos, transformación de información y en base a ella empezar a buscar nuevos nichos de mercado, lanzar nuevos productos o establecer patrones de comportamiento. Es así de que estas nuevas tendencias aparecen a partir de los años 90, donde se empieza a dar un enfoque al concepto de cuán importante era el almacenar datos, de tal forma de que se pueda ir construyendo las llamadas bases estructuradas, bases formadas por variables numéricas, variables categóricas, pero en ese punto o en esa instancia de tiempo, uno de los factores que conllevaba a la construcción de información únicamente se fundamentaba en las denominadas hojas electrónicas, porque la información no sobrepasaba en promedio el 1.000.000 de registros. Conforme se fue avanzando en el tiempo y conforme fue evolucionando las empresas en el sentido de manejo de datos, se empieza a dar algunas tendencias en base a la construcción de metodologías que almacenaban datos para poder ya empezar a generar parámetros y empieza a surgir la tendencia que se conoce con el nombre de la inteligencia de negocios. Esa inteligencia de negocios hablamos a finales del siglo, el anterior siglo, donde empieza a darse aspectos relacionados a cómo podemos nosotros identificar nuestro cliente potencial, cómo a partir de la base de datos podemos empezar a filtrar o a generar reporteos dinámicos que nos empiecen a permitir identificar aspectos como la nueva tendencia que se esté dando, por ejemplo, en el consumo de un producto o en el uso de un determinado servicio. Y quien respondía a ese tipo de información era la llamada inteligencia de negocios. Es ahí donde se empieza a dar ya los primeros pasos en el sentido de que la información era relevante en el momento de tomar una decisión porque se fundamentaba en aspectos que tenían un soporte numérico y adicionalmente teníamos aspectos que la parte dinámica hacía que la información se vaya manejando de una manera continua y casi podríamos decir en tiempo real. Conforme va avanzando el tiempo y de igual manera en el sector tanto institucional como empresarial, se empieza por un lado a generar herramientas que me permiten manejar la inteligencia de negocios, empieza a darse un concepto de que no se lo iba midiendo, no se lo iba sintiendo, pero sí se lo iba visualizando en especial en el área de los depositorios, que era el aumento de la información. Es así de que empieza poco a poco a gestionarse una gran cantidad de datos y es a partir de este nuevo siglo que empieza a surgir nuevos conceptos como es el manejo de la gran cantidad de datos o el manejo de la gran cantidad de información y se empieza a tomar aspectos como los llamados Big Data. Y con ese gran conjunto de datos dentro de las empresas se empieza a generar dificultades en el sentido primero de almacenamiento y más allá del almacenamiento se empieza a dar aspectos de ¿y cómo puedo aprovechar esa gran cantidad de datos para poder transformarla en información? ¿Cómo puedo hacer para que ese conjunto de datos, que muchas veces se logra ya estructurarlo, se pueda pasar a una fase donde me permita generar aristas donde que pueda obtener información relacionada al mercado, información relacionada a la parte financiera, información relacionada a la parte del comportamiento, como es en el campo de la salud, aspectos relacionados a nuevas tendencias o nuevos aspectos que se van dando, por ejemplo, en nuevas vacunas o posiblemente en nuevos virus que se están creando
y que el conjunto de datos por medio de el almacenamiento y luego transformación se pueda construir una información que me permita contrarrestar la misma. Entonces, bajo ese aspecto, nos hemos ubicado ahí en el punto que es el manejo de la inteligencia de negocios y que hemos logrado pasar a la llamada gestión de desempeño. Es aquí donde que empieza a darse ya la necesidad de contar con herramientas que por un lado permitan almacenar. Imagínense, se empieza a buscar herramientas que nos permitan almacenar una gran cantidad de información y por otro lado, que ya se empiece a gestionar, que se empiece a construir aspectos relacionados a la construcción de información, tanto en variables numéricas como en variables categóricas. Entonces es ahí que a partir del año 2008, 2009, 2010, con el surgimiento de los llamados Big Data, las empresas que empiezan a desarrollar software empiezan a buscarle maneras para dar alternativas al mercado y poder dar una solución en este tipo de construcción de información y de conocimiento. Es así como desde el campo del sector de software con licencias empieza a aparecer una tendencia con lo que es el SPSS, el mismo que fue adquirido luego por IBM. Pero nótese de que en ese punto estamos hablando de costos de licencias y que tanto en el mediano como en las pequeñas empresas resultaría en su presupuesto no tan fácil administrar con esa información. Y es ahí donde, a partir ya del año 2006, 2007, también empieza a aparecer una nueva tendencia en lo que es el software de libre acceso. Y es ahí donde empieza a formularse y a surgir un programa muy conocido que es el programa ERE, y que es una de las razones particulares por las cuales estamos asistiendo a este webinario. Entonces, conforme va avanzando la tendencia, se va viendo de que la gestión de desempeño se va enmarcada en el cómo administrar ese conjunto de datos que vienen en grandes volúmenes con el objeto de construir información y en particular el cómo lo puedo hacer, y ahí empieza justamente a darse estas necesidades de el manejo de un software especializado, las personas que justamente conozcan el software y por ende me permita justamente inteligenciar las metodologías para poder encontrar una solución apropiada. Y es ahí donde que ya a partir de el año 2010 en adelante empieza a darse tendencias a nivel empresarial como es la llamada analítica de datos, que es una mezcla del uso relacionado a la transformación de datos en información en base a lo que se conoce con el uso del software, de un software que se acople, que se ajuste por un lado al volumen y por otro lado al manejo y construcción de reporteo. Es ahí donde empieza a darse estas nuevas tendencias y se logra visualizar que la parte estadística que formaba parte de la academia logra salir de las aulas y se implementa ya en los procesos de aplicación. Se genera ya aplicativos en el manejo de procesos de investigación y es ahí donde se empieza a hacer uso de la estadística aplicada, siendo este enfoque justamente la razón por la que esta rama de la matemática hoy ha entrado con una tendencia muy amplia en el mercado como mecanismo de aplicación. Luego de que hemos visto en breves rasgos hacia dónde está yendo el mundo, en especial esta temática de la administración y construcción de información a estos temas de la analítica, es muy importante recordar aspectos relevantes como es el concepto de la llamada estadística. Cuando hablamos de la estadística, es muy útil tener muy en cuenta la diferencia entre lo que son los datos y lo que es una información. Cuando hablamos de datos, un dato lo pueden encontrar ustedes en un número, en el registro de una palabra o en el almacenamiento de una imagen.
A la final tenemos un conjunto de números, palabras, imágenes, textos que se les puede almacenar. Pero en ese sentido los datos tienen relativamente poca significación o poco significado en particular para el usuario. ¿En qué sentido? Por ejemplo, podemos tener un número, como podría ser una edad, o podría darse un número, como puede ser el resultado de un valor de una transferencia o de una transacción bancaria. A la final es un número que representa un dato. Pero ¿cómo podemos lograr de que ese dato me sea de utilidad? Es ahí donde transformamos los datos por medio de una serie de herramientas como es el agrupamiento, como es la generación de nuevas variables con respecto a una de ellas, la construcción de nuevos estadísticos para poder ver tendencias. Y es ahí donde se puede construir una información. ¿Cómo pueden ustedes diferenciar una información? La información es cuando los datos ya están procesados y él tiene un significado para el usuario. Por ejemplo, en el concepto de una información podemos tener, en el primer caso, donde les decía de que podemos tener un número como puede ser un porcentaje de una tasa de interés. Pero si nosotros tuviésemos una serie de datos y a ese conjunto de datos que es las tasas de interés levantadas, recogidas y organizadas en una serie temporal, ella nos puede informar hacia dónde está yendo la tendencia, si es al aumento o a una disminución de tasas. Y eso le permitiría a usted tomar una decisión acertada en función de solicitar un crédito, en función de solicitar dentro de una institución financiera una operación para poder realizar una inversión en el mediano o en el largo plazo. Podríamos, por ejemplo, en el sector de la salud, si sacamos el dato, por ejemplo, de la estatura de un niño de una edad de 6 años, es un dato. Pero si usted tuviese en una muestra obtenida en nuestro país, las tallas de una muestra que represente la población de los niños de 6 años, esos datos que se encuentran estructurados nos podrían proporcionar una información con respecto a un patrón de comportamiento con respecto a la estatura que tendría un niño de nacionalidad ecuatoriana, y ello nos permitiría generar información para tomar decisiones con aspectos a, por ejemplo, nutrición. Ese cambio de los datos a información es exactamente lo que tanto a nivel empresarial como a nivel institucional está generándose un valor agregado, y en las empresas lo están conociendo como el denominado conocimiento. Empieza a dar el aspecto de darle un valor dentro de la parte empresarial. Entonces, haciéndole ya un resumen global de la importancia de la estadística en el aspecto de cómo los datos se transforman en información, lo podemos resumir en que los datos, cuando usted le aplica un proceso de transformación, está construyendo lo que se conoce como información. Y luego la pregunta es, ¿cuál es la herramienta? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el procedimiento que me permite que los datos los pueda procesar, los pueda construir de una manera estructurada? Es la llamada estadística. Y es ahí donde les comentaba en la anterior diapositiva de que esta rama de la matemática ha salido ya de la academia como un proceso de aplicación en particular, y ahora se lo está aplicando. Por eso se lo conoce como una estadística aplicada, para poder generar este tipo de reporteo que hoy habitualmente ya no solo se lo hace de manera estática, sino vamos a ver de que cuando lleguemos al programa del RStudio se los puede hacer en tiempo real y de una conectividad en la web. En la anterior diapositiva comentábamos el grado de importancia que tiene la estadística como medio
para que los datos se transformen en información. Y por ende, cuando ya tenemos una información, hablamos de que las empresas pueden aplicar estrategias de diferenciación. Pueden aplicar una estrategia de diferenciación en costos porque tienen justamente información consensuada, analítica, en particular para poder observar ventajas y desventajas bajo un enfoque numérico. Entonces ahora nos preguntamos, desde el punto de vista de la estadística, entonces, ¿hacia qué áreas o hacia qué aristas nos podemos mover? Y es ahí donde la estadística, desde un punto de un marco conceptual, esta se clasifica en la llamada estadística descriptiva y la denominada estadística inferencial. La estadística descriptiva no significa de que sea una herramienta fácil de manejo. Cuando hablamos de descriptiva e inferencial, lo que se trata es de distinguir el alcance que permite cada una de ellas. Cuando uno habla de una estadística descriptiva, es semejante como cuando usted y yo acudimos a un médico. El médico tiene sus herramientas en una primera instancia, como es el diagnóstico. Usted va donde el médico, conversa usted sus posibles molestias que tiene de salud y el médico empieza a sacar las primeras herramientas como es, nos toma la temperatura, nos mide, nos toma el peso, luego nos toma de igual manera, toma el pulso y empieza a tener una primera descripción del comportamiento que tiene el cuerpo. Lo mismo sucede en la estadística. Luego de que hemos construido nuestra base previamente ya estructurada, con esta base estructurada necesitamos tenerle o realizar una descripción del comportamiento de cada una de ellas. Y es ahí donde la estadística descriptiva provee algunas técnicas y algunas herramientas que nos van a permitir recolectar, que nos van a permitir organizar, resumir y presentar los datos en forma informativa. La estadística descriptiva tuvo mucha tendencia ya desde hace 2 siglos, donde ya se empezó a recolectar datos, se empezó a dar tendencias como por ejemplo identificar cuáles eran los valores más pequeños en una negociación, cuáles eran los valores más grandes, se empezó ya a hablar de un valor que se encontraba en el centro y que luego lo empezamos a denominar el promedio. Se empezó a diferenciar de que dentro de un conjunto de datos, si a ellos los ordenábamos, lo podíamos particionar en partes, y es ahí donde empieza a surgir los conceptos de los percentiles, y si lo dividíamos en 4 partes iguales, y si este conjunto estaba ordenado, sea de manera ascendente o descendente, se empezaba a hablar ya de los denominados cuartiles. En esta estadística descriptiva empieza a tomar mucha fuerza a partir del anterior siglo, ya con el desarrollo de algunos estadísticos, uno de ellos en la década de los años 50, se empieza a desarrollar lo que es un aporte a la descriptiva, la llamada estadística exploratoria. Y ahí empiezan a aparecer algunos estadísticos muy reconocidos en el ámbito mundial, como son autores como John Tukey, como es Carl Pearson, que empiezan a darle un apoyo a la parte de la estadística descriptiva con sus aportes en metodologías para poder empezar a determinar estadígrafos que empiezan a determinar patrones de comportamiento que pueden identificarse como no usuales. Y es así como en la década de los años 50, en la estadística exploratoria se empieza a desarrollar una gráfica muy relevante que se conoce como el denominado diagrama de caja, que fue uno de los aportes hacia la estadística descriptiva, en particular para poder tomar decisiones relacionadas al diagnóstico. Entonces, en términos generales, cuando uno tiene ya la base de datos, lo primero que uno hace es saca su herramienta que es empezar a describir el comportamiento de la variable, empezar a distinguir si tenemos valores que no son tan comunes, no son tan frecuentes, y nos empieza a dar pautas como son los valores que tienen tendencias hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho,
y que habitualmente en el campo de la matemática y en particular de la estadística se los conoce como los denominados outliers o valores atípicos. Y en la estadística descriptiva se llega en particular a determinar aspectos como el intervalo de confianza que tiene el valor de un promedio dentro de un conjunto y un intervalo previamente establecido. Podemos establecer tendencias y comportamientos de ellas. Y sobre ese aspecto nos deja listo para poder entrar al otro complemento de la estadística, la llamada la estadística inferencial. Esta estadística inferencial también recibe un grado de excesiva importancia tanto en los tiempos anteriores como en tiempos actuales, porque esta estadística nos permite efectuar estimaciones, nos permite realizar pruebas de hipótesis y de igual manera nos permite realizar predicciones. Es aquí en la estadística inferencial donde empezamos a estudiar el comportamiento de las distribuciones, como son por ejemplo el comportamiento de una distribución normal, o empezamos a estudiar distribuciones triangulares, las distribuciones Poisson, las distribuciones logísticas. Y bueno, dice, ese aspecto de las distribuciones realmente serán aplicadas en el medio, realmente tendrán un aporte significativo. En el mundo actual en que estamos viviendo, se habla mucho de los denominados riesgos. Por ejemplo, usted ha de haber escuchado de que existe en tal institución financiera la posibilidad de que empiece a bajar las tasas o a subir las tasas y empieza a darse variables macroeconómicas en su movimiento, como son aspectos denominados como la devaluación, cuando existe un diferencial cambiario, o empieza a darse variabilidades en lo que son las colocaciones y las captaciones, o empezamos a observar de que existe en el campo de la medicina que ha habido nuevas tendencias o ha habido o está invadiéndonos unos nuevos virus en el medio y por lo tanto empiezan a darse comportamientos diferentes en el accionar de los pacientes. Entonces se requiere empezar a estudiar la probabilidad del comportamiento de un evento. Entonces ahí requiere usted de poder identificar qué tipo de distribución lo están manejando. Y es ahí en la estadística donde empezamos a tener la estadística paramétrica y la no paramétrica para realizar esta prueba de hipótesis, y ahora en particular se está utilizando, luego de hacer una estimación, los temas de las llamadas predicciones. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, a nivel empresarial, ellos o estas instituciones necesitan establecer qué es lo que posiblemente nos puede suceder en el futuro en base a un dato histórico. Entonces es ahí donde la estadística entra con sus herramientas, tanto descriptivas como inferenciales, para poder proveer insumos en las tomas de decisiones. Con dicho antecedente, empezamos a buscar la necesidad o empezamos a contar una necesidad de tener un software que nos permita proveer de manera fácil, de manera amigable, mecanismos, procedimientos para poder ejecutar este marco conceptual de la estadística. Es así como empieza a surgir a partir de los años 90 los software estadísticos, y dentro de ellos hay estadísticos como por ejemplo el SPSS, que fue adquirido por la empresa IBM y que tiene un posicionamiento en el mercado muy amplio, en especial por la capacidad de almacenamiento que tiene. Luego, de igual manera, aquí en nuestro país empezó a surgir un software de mucha utilidad en la década de los 80 que empieza a realizar técnicas de proyección, como es este software denominado el programa eViews. Pero también es un software con licencia. Y a partir de el anterior, hace unos 5 años, empezó a surgir con mucha demanda programas que nos permitían hacer modelamientos econométricos, como es el programa Stata. Estos software tienen características en especial, tienen un costo de licencia y que ya en sentido de presupuesto y para poder calzar dentro de una organización, esta requiere de una gran inversión
para poder manejar la misma. Es así de que por otro lado, con la tendencia de todo lo que es los llamados software libre, empieza a aparecer un programa denominado R, que es justamente el software que ha ido incursionando a nivel mundial para poder llegar al uso a nivel global en la aplicación de las estadísticas, y que es uno de los software que ha logrado en muchas herramientas superar las capacidades de los software con licencia, en especial, por ejemplo, por la dinámica y la conectividad que se tiene en la web. Entonces es así que aparece el R, y una de las dificultades que en verdad hace unos 6, 7 años en especial, el programa R necesitaba de que usted tenga una habilidad en el uso de la programación para poder construir, armar y generar el comando, y de esa manera poder obtener un resultado. Como es un software libre, muchas de las personas que a nivel mundial aportan en la construcción y aportan en dotar de diferentes programas para que este programa se siga almacenando y siga siendo más robusto, empieza a tener una interfaz, y es ahí donde surge el denominado programa RStudio, que es el programa que permite ejecutar el motor del programa en particular, origen o corazón del mismo, que es el R. Es por eso de que este programa RStudio se lo conoce como un programa que tiene un entorno de desarrollo integrado para el lenguaje de programación. Y tiene una característica en especial. Dentro de las características en especiales es de que él está dedicado a la aplicación estadística y la visualización gráfica. Es ahí donde, justamente con el programa RStudio, se puede generar una serie o una infinidad de reportes, tanto visuales, pruebas de hipótesis, estadística inferencial, estadística descriptiva, análisis exploratorio, de una forma muy amigable, porque se maneja bajo un enfoque o en un entorno de ventanas. Entonces ahora, ya con esa introducción, vamos a conocerle la estructura de RStudio. RStudio, ustedes pueden observar que está formada por 4 ventanas. La ventana que se encuentra en la parte superior a su lado izquierdo es la ventana del editor. Es aquí donde usted va a poder colocar los comandos que previamente ya están establecidos para poder construir un estadígrafo. Por ejemplo, aquí si usted desea generar una estadística descriptiva, solo basta con colocar el comando summary y luego la variable o el conjunto de variables que se conocen con el nombre de un data frame, y con ellos pulsan ustedes en el botón correr, y de esa manera se empieza a ejecutar los resultados. Entonces en esta ventana, que se conoce con el nombre del editor, es aquí donde usted va listando cada uno de los comandos que se requiere para poder ejecutar una instrucción de salida de reporte estadístico. Luego tenemos en la parte inferior izquierda la consola R. Esta consola R es justamente la descripción donde se puede visualizar la salida de los resultados. Es aquí donde vamos a poder observar las tablas o las salidas de un reporteo estadístico, y de igual manera usted va a poder observar el comando o la línea original que corresponde a la programación R. Es aquí en la consola donde, por ejemplo, se puede visualizar cuando usted genera un histograma con el código. En la parte inferior se va a poder observar o visualizar la tabla de esos resultados. Si en el editor usted coloca un comando para poder realizar una prueba de hipótesis, en la parte de la consola usted va a poder visualizar
y a la salida estadística, donde se puede observar el valor del estadístico, nos va a generar los niveles de significancia o los datos que usted lo haya programado en la misma. Luego, a su lado derecho, vamos a tener dos ventanas, misma que en la parte superior tenemos el sitio de trabajo. En el sitio de trabajo es donde aquí usted va a poder visualizar el conjunto de variables que habitualmente se lo conoce como un data frame. Ese data frame usted aquí lo va a poder observar. También lo va a poder observar de pronto cuando usted asigna o construye una nueva variable. Es ahí donde usted va a poder mirarlas. O también cuando usted hace un proceso de importar datos, en la hoja de trabajo o en el workspace, es ahí donde usted puede traer información relacionada desde archivos TXT, archivos CSV, usted puede traer archivos SVC, y es decir, tiene una infinidad de posibilidades de poder traerlos, y si no desearía usted traer desde la ventana del workspace, usted podría irse al código del editor y desde aquí podemos construir el comando que permite dirigirse a un directorio y desde ahí poder hacer el proceso de subir un conjunto de datos previamente estructurados. Luego tenemos en la parte inferior la ventana donde que aquí usted va a tener los gráficos o las salidas como ustedes los pueden visualizar. Y aquí viene un aspecto muy importante. Una de las características que tiene el programa del ERE es que él se va alimentando por cada uno de los aportes que se da a nivel mundial de los seguidores y programadores en esta nueva tendencia. Y es aquí donde que justamente usted va a encontrar una pestaña que se conoce con el nombre de Programs, y es ahí donde uno pulsa y puede tener y escoger el comando para poder ejecutar tal o cual acción. Por ejemplo, vamos a asumir de que usted está necesitando esta temática de la estadística, en particular porque usted quiere hacer procesos de control de calidad. Entonces lo que hace usted es carga, aquí donde que tiene la ficha de los programas, da un clic y usted escoge el programa que se conoce con el nombre de calidad, CQ Calidad, y él se va a encargar de, con el conjunto de comandos, construir aspectos como son, por ejemplo, diagramas de caja, como son, por ejemplo, las gráficas de control para atributos, gráficas de control para variables numéricas, le permite realizar análisis de Ishikawa, le permite directamente hacer de pronto análisis experimentales y en particular le permite, por ejemplo, sacar o generar los análisis de capacidad. Puede ser en cambio de que otro usuario tenga la necesidad de poder realizar técnicas de proyección. Entonces usted se ubica aquí en la ficha de programas, da un clic y escoge el programa que nos permite realizar regresiones. Y es ahí donde usted puede hacer regresiones simples, regresiones múltiples, o de igual manera, con el programa usted podría hacer herramientas de aplicaciones sofisticadas como son las aplicaciones de los modelos Bo-Jenkins, como es la aplicación relacionada de los modelos autorregresivos. De igual manera, es aquí, en la parte de las salidas gráficas, donde usted puede ir visualizando la generación de gráficas, tanto habituales como pueden ser gráficas sofisticadas, como son las que pueden ver gráficas de tornados. Y con este conjunto de ventanas es como se maneja el ERE como insumo para poder proporcionar al usuario medios de una aplicación de la estadística. Entonces, esta interfaz que usted la ve es la que nos permite justamente hacer un manejo de gestión de todo lo que son la parte del espacio de trabajo. Haciéndole una
recapitulación, usted lo que hace es, o una de las versatilidades que tiene la interfaz, les decía de que usted puede traer información de diferentes archivos, como usted puede observarlos, los puede traer de un CSV, lo puede traer de un Excel, de un SPSS, de un SAS o de un Stata. O también usted puede traerlo desde lo que es los comandos en la consola y los puede subir semejante a una hoja de cálculo. Aquí ustedes pueden observar que se ha subido una base de datos y aquí viene un aspecto muy importante para quienes manejan la gran carga de información. Recuerdan de que al inicio de esta exposición les comentaba de que estábamos en el tema de la llamada analítica de datos. Y esta analítica de datos empieza a surgir porque en el mundo, a nivel global, se está teniendo una gran cantidad de datos que se van almacenando y que ahora estamos con estas tendencias de los llamados Big Data. Entonces, una de las preguntas que se realiza el usuario es, ¿qué tan amplia es la capacidad que tiene el programa R para poder hacer procesos o un procesamiento de información? Porque recuerden cuando hicimos la exposición de los tipos de software, uno de los software a nivel especializado y en particular que tienen licencia, uno de los software a nivel mundial que tiene la capacidad de almacenar sobre el 80 millones de registros es el programa de la IBM denominado SPSS. Es aquí donde este programa R tiene la capacidad, de igual manera, de poder realizar por una serie de los comandos, de poder absorber bases como usted puede ver aquí, bases que vienen de SPSS. Si esto justamente, si en estos programas usted tiene 80, 90, 100 millones de registros, sin ningún problema, el programa R puede absorber la misma. Entonces, esos son uno de los aspectos por los cuales el paquete está siendo demandado en el campo laboral y en particular por estas nuevas tendencias que le decía de los Big Data, la analítica de información o en particular está teniendo una demanda muy amplia por algunos profesionales que hoy actualmente se les conoce con el nombre de los llamados científicos de datos. Estos científicos de datos han tenido una especialidad o una especialización en el uso de lo que es R para lo que es manejo de construcción de bases de datos de grandes volúmenes. Entonces es ahí donde la importancia de cómo podemos nosotros manejar con el programa R técnicas relacionadas a todo lo que es minería y construcción de información en grandes volúmenes de datos y en particular también por la conectividad que se lo puede hacer en la web. Cuando ya estamos en la fase de la operacionalización, les comentaba de que en la primera pantalla, que se encuentra en la parte superior izquierda, denominada consola, es donde nosotros podemos colocar una serie de comandos que nos permiten generar salidas visuales o la generación de tablas. Posiblemente usted se está preguntando, ¿qué tan complicado es el tema de la programación? ¿Qué tan complicado resulta hacer uso de una línea que me permita generar o que me permita construir un reporteo? Aquí es donde le animo a que usted incursione en este programa del R, porque en ese sentido los comandos ya están previamente definidos, ya están previamente establecidos, sea por los marcos conceptuales o el mismo programa tiene el botón Help, que nos permite tener la sintaxis del uso del comando, donde únicamente lo que usted tendría que tener es un expertise en el apoyo de la parte estadística para que se pueda hacer una interpretación de ella. Entonces, como ustedes pueden observar, por ejemplo, aquí hay comandos previamente, como usted puede observar aquí, la palabra view, usted coloca view, el nombre del data frame que se llama base, y solo es cuestión de pulsarle en este botón que ve en la parte superior que se llama room, y directamente usted puede tener
una base de datos o puede ya visualizarla la misma. O puede tener comandos que me van a permitir generar este diagrama de caja, que es el llamado boxplot. Usted coloca el comando boxplot y el nombre del data frame y de manera automática se puede visualizar este diagrama y usted le puede ir colocando colores personalizados para cada una de ellas. De manera directa usted puede hacer histogramas, puede usted hacer los tipos de distribución o de igual manera puede hacer procesos de hipótesis como en este caso, la prueba Q-raya-Q para poder determinar si estos datos vienen de una distribución normal. Entonces en ese sentido no resulta complejo el proceso de programación o no se requiere tener una especialidad dentro del área de sistemas o en el área informática para poder ir construyendo una serie de comandos que se ejecutan y generen la estadística. Conforme usted va incursionando o conforme usted se va incorporando en este nuevo mundo de la estadística, porque no se olviden, una de las tendencias es, y bueno, ¿y ahora cómo puedo construir información? El programa R tiene la cualidad de que cuando estudiábamos en las primeras diapositivas los tipos de estadística, hablábamos de la estadística descriptiva y hablábamos también de la estadística inferencial. Y les comentaba también en el desarrollo de los software de que hay programas especializados como el programa eViews, como hay el programa Stata, como el mismo programa SPSS, que se caracterizan por ser programas especializados en la generación de reportes. Pero lo que se está dando en el mercado es de que si usted quiere hacer una regresión, tiene que ir al eViews. Si usted quiere almacenar una gran cantidad de datos, tiene que hacer uso del SPSS. Pero si quiere hacer temas de análisis de econometría, tiene que ir al Stata. Entonces, este programa, muy robusto, que es el R, y con su estructura de RStudio, no necesita usted abrirse con los diferentes software, sino que usted podría ir, como puede observar aquí en la pantalla, en una primera salida, con un primer comando, generar la estadística descriptiva y el comportamiento en base a sus tipos de distribución. Con un segundo comando, usted podría ir de una manera muy fácil a un análisis de una estadística inferencial, por ejemplo, para poder determinar análisis de correlación. Y luego, con un mismo clic en una sola línea de comando, usted podría hacer, como usted puede observar en la parte inferior izquierda, análisis robustos como son análisis de componentes principales, o usted podría realizar análisis de variables categóricas y de esa manera poder determinar patrones de comportamiento. O podría establecer mecanismos de simulación, como usted lo puede observar en la pantalla derecha, mecanismos de simulación en aspectos. ¿Qué pasaría si las variables se van moviendo hacia una u otra tendencia? ¿Y cuál sería el efecto que tendría sobre una variable de estudio? Entonces, en ese aspecto, este programa R tiene la facilidad de poder absorber las características que tienen los diferentes software en una sola salida. Y ese es así donde que este programa ha entrado con una demanda que está ampliándose y que resulta muy imprescindible si usted está tratando de buscar herramientas para poder diferenciar aspectos relacionados a consultorías, asesorías, aplicaciones de la estadística, o si usted está realizando sus investigaciones, los puede justamente o se requiere de estas temáticas del R. Frente a toda esta apreciación que hemos tenido en esta charla, le he generado un resumen que nos va a permitir tener a consideración algunas ventajas que tiene este programa. Una de ellas, en particular, es de que el programa no tiene ningún costo. No tiene ningún costo porque usted lo único que tiene que hacer es descarga del internet, el R y luego el RStudio. Usted los va instalando en su computador y de esa manera usted ya tiene listo un programa robusto en la misma.
Otra de las ventajas es de que les decía de que al ser un software libre, muchas de las personas a nivel mundial siempre están aportando con una nueva librería. Por ejemplo, hace un año había la librería de PLIR que nos permitía sacar las estadísticas por segmentos, nos permitía sacar la estadística en base a la parte visual como eran los histogramas. Ahora, a más del DPLIR, se tiene, por ejemplo, un software que se llama CAR. Él en cambio es una librería que permite sacar este mismo proceso del DPLIR, pero ya permite sacar, por ejemplo, gráficos robustos, como por ejemplo, en la misma visualización se puede observar la distribución normal, en la parte inferior el diagrama de caja, se puede identificar los valores atípicos. Entonces, en el medio, una de esas ventajas es de que siempre se va almacenando por nuevas librerías que nos permiten realizar de manera más fácil y rápida un reporte. Adicionalmente, este programa no es un software casero que posiblemente lo hemos encontrado y que se encuentra disponible en la web en un sitio en particular, sino es un programa de uso mundial que le permite justamente generar una ventaja competitiva en su manejo, en particular porque tendría usted un diferencial con respecto al uso de una herramienta. Y algo muy especial que les quería decir, la programación no es un lenguaje complejo. Como les decía, son comandos como, por ejemplo, si usted quiere sacar la estadística, solo escribe summary y listo. O, por ejemplo, usted coloca la palabra reg para poder generar una regresión y directamente pulsa en el correr y de esa manera podemos generar una salida directa. Y otro aspecto muy importante es de que en la red usted puede encontrar una gran cantidad de información con respecto al manejo del programa, donde que ya se encuentran los comandos, se encuentra usted con bibliografía, y sobre ese aspecto usted puede ir construyendo la información, que ese es uno de los aspectos importantes en transformar datos y por ende llegar a algún momento a la construcción de conocimiento. Entonces, en ese sentido, hoy hemos hecho una revisión de todo lo que usted puede aprovechar con esta nueva herramienta que se halla en el mercado y que se está dando a nivel mundial en una demanda muy amplia, en especial si usted está pensando ser un científico de datos o si usted está pensando hacer uso de la estadística como medio de la analítica de información. Muy buenas tardes, les saluda Marcela Peña Herrera. En este momento abrimos el espacio para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat. Tenemos la primera pregunta, Salomón. ¿En qué contexto se puede trabajar RStudio? Muchas gracias por la pregunta. Esta opción o este entorno del RStudio se recomienda trabajar en especial cuando uno está empezando en el tema de la estadística y no es un programador neto en el sentido de generar comandos. Entonces, cuando uno descarga el programa R, se recomienda descargar a la misma vez el programa RStudio, que es una interfaz visual que nos permite determinar aspectos relacionados como, por ejemplo, cuando habíamos visto la interfaz, nos permite al usuario tener el código visible, nos permite tener a la vista los resultados, las tablas, y de esa manera el RStudio viene a ser una forma de ayuda al usuario para poder administrar y construir información. Es por eso de que hoy actualmente en el medio se habla directamente con el concepto de aplicación de un RStudio, pero sin olvidarnos de que el RStudio es la interfaz, porque lo que estamos haciendo es una ejecución a la final del corazón del software, que es el programa R. En comparación con este
SPSS, ¿cuáles son las ventajas de RStudio? Uno de los puntos relevantes es, como les había comentado, en la parte de las aplicaciones o en la parte de las ventajas. Las personas en especial están tendiendo a hacer uso del software libre porque nos permite este software almacenar, semejante como el SPSS, una gran cantidad de información. Nótese de que el programa SPSS todavía tiene una validez y una confianza amplia a nivel mundial, por su versatilidad, por su robustez en la parte de generación de estadísticos y en especial por la manera de poder captar y almacenar datos. Es ahí donde el programa RStudio también ha logrado hacer una similitud en aspectos como es cargas de información. Y es por eso que les comentaba en una de las diapositivas que les estaba expresando. Ustedes pueden observar, por ejemplo, aquí en esta diapositiva que les coloqué, uno podía importar datos y aquí ustedes pueden encontrar y dice from SPSS. Es decir, nos permite también almacenar una gran cantidad de datos. En ese sentido, el SPSS ha logrado, o este programa con licencia, está siendo emulado en particular por Programa R por su versatilidad. Y es así de que en ventas, el SPSS en parte tiene bien posicionado el medio, pero ha sido poco a poco desplazado en particular en lo que son ventas para todo lo que es minería de datos en el uso, en especial, o ha dejado de venderse porque ha ido desplazándose. Y más aún, para terminar la inquietud, quienes son usuarios de SPSS van a observar de que en uno de los menús siempre incorpora conversión a R, es decir, el mismo programa con licencia ha visto el nivel de importancia que en ese mismo programa con licencia van a observar que en utilitarios tiene el mecanismo de interfaz de RStudio. Muchas gracias. Fernando nos pregunta, ¿existe Big Data en el ámbito educativo? En el sentido de lo que es ya la temática de este punto de Big Data, recordemos de que el Big Data no es más que un gran cúmulo de información, y con ese gran cúmulo de datos, lo que se busca es determinar patrones de comportamiento. Dentro de nuestro país hay instituciones como es la CENACYT, que es quien administra y absorbe la información de las instituciones educativas. Es ahí donde sus servidores ya están empezando a tener una gran cantidad de información, pero esa gran cantidad de registros, la pregunta es, ¿será de que existe algún patrón de comportamiento? Y es ahí donde entra la parte estadística para poder determinar, por ejemplo, por medio de la analítica de datos, hacer uso y decir, el comportamiento de los estudiantes que habitan en Ecuador tienen un comportamiento, por ejemplo, de estudio hacia carreras que puede ser de ingeniería, o tendencias hacia carreras sociales. Con el Big Data podemos determinar el comportamiento, en particular sobre tendencias en el uso de los horarios o frecuencias en modalidades. Entonces, es ahí donde estas instituciones como CENACYT, en una primera instancia, trabajaban en parte con SPSS, pero por la influencia, y en especial también porque en el Estado se ha determinado de que primero se trabaje con software libre, están entrando también con el uso del manejo de RStudio para el tratamiento de lo que es Big Data. Wilson nos pregunta, ¿se puede aplicar al utilizar medidas de tendencia central? Recordemos de que en este sentido, una de las medidas de tendencia central en un primer inicio es uno de los primeros aspectos que hay que armarlo en un diagnóstico. Van a ver de que cada vez que ustedes hagan un reporteo, el programa siempre va a estar generando un resumen inicial, que es el summary, y ahí van a poder no solo tener las medidas de tendencia central, sino las medidas
de dispersión, las medidas de concentración, como medios semejante que el médico, los primeros indicadores para poder tomar una decisión sobre ellos. Agradecemos la intervención de Salomón en nuestro octavo webinario gratuito 2019, Estadísticas aplicada con RStudio. Para finalizar, vamos a darles a conocer nuestros cursos relacionados al área de la temática del webinario. SPSS básico intermedio, SPSS avanzado, Excel básico intermedio, Excel avanzado, tablas dinámicas y macros 2013, Project básico e intermedio, Project avanzado y el curso de RStudio. Agradecemos su participación, esperamos que haya sido un gran aporte para su desarrollo profesional. Para finalizar, les extendemos la invitación a participar en nuestros cursos virtuales. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web. Gracias por su presencia. Agradecemos nuevamente la participación de Salomón, así como su asistencia a nuestro webinario. Les esperamos en un próximo webinario y les invitamos a participar de nuestros cursos regulares, que se encuentra la información en la página web. Asimismo, también les invitamos a completar la encuesta de satisfacción. El enlace lo podrán encontrar en la sección de chat, así como el enlace para que puedan obtener su certificado. No olviden que para obtener su certificado de asistencia, deben cumplir una asistencia mínima de 45 minutos al webinario y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo pueden encontrar en el aula de webinarios. Éxitos y muy buena tarde. Hasta pronto.